muy breve sobre cosas que se han ido. Restablecer la igualdad ante la ley no es ir contra la igualdad, sino que es defender la igualdad. Otra cosa es cómo Vox quiera materializar esto, y aquí no sabemos qué medidas concretas propone después de derogar la ley de violencia de género. Dicho. Habría que ver qué ley alternativa propone para poder criticarla o dejar de criticarla, pero el principio general de igualdad ante la ley de hombres y mujeres también en el proceso penal creo que no es algo que per se deba ser criticado, y es algo que sí que merece desde luego. Yo puedo hasta discrepar. Bueno, bien, pues la Constitución discrepará de ti. Pues la Constitución discrepará de ti. Podemos discrepar, pero ese es el punto que hay que debatir y creo que merece ser debatido. Luego, has comentado, Chema, que la ultraderecha se construye con enemigos. No, toda la política se construye con enemigos, no solo la ultraderecha. Yo creo que de hecho, Carl Smith decía que el concepto de lo político es el enemigo. Y si vamos a la extrema izquierda... Yo me quedé en la lucha de clases. Precisamente. Y si vamos a la extrema izquierda, ¿quién es el enemigo? El capitalismo. Él es más joven, Chema, eres más joven. El top 1%. Los elementos opresores. La casta, la trama. Podemos se construyó contra enemigos también. Desde luego, Vox escoge otros enemigos, pero todos se construyen contra enemigos. Sí, pero enemigos grandes, enemigos poderosos, enemigos abstractos, no los débiles. Lo que sean poderosos o débiles depende del punto de vista de cada cual. Y por último, el papel de los medios. A ver, creo que ocultar o sugerir que los medios no tienen ideología e intereses es falso. Todos los medios tienen ideología y tienen intereses. Lo bueno en una democracia liberal es que haya diversidad de medios, es decir, que cada cual pueda informarse desde múltiples fuentes y que, por tanto, esté expuesto a múltiples sesgos muy distintos. Ahora bien, que en España, por pura sociología, existe una mayoría social que también está reflejada en los medios de pensamiento, digámoslo así, socialdemócrata, eso también es así. Es decir, la mayoría de medios de comunicación, como la sociedad española, son socialdemócratas. Entonces, el problema ahí, ¿cuál es? Que muchas veces los medios intentan confundir información con opinión, muchas veces de manera inconsciente. No, yo creo que eso es muy consciente. Bueno, a veces que lo que escribimos somos conscientes. Todos tenemos nuestros sesgos y a veces no somos conscientes de nuestros sesgos y los reflejamos en la información. Y ahí sí hay una crítica legítima a hacer. Lo que no es legítimo es descalificar como tal el papel que hace la prensa. La prensa es un contrapoder imprescindible de los abusos del poder político. Fundamental. Por tanto, descalificar in toto la prensa es muy peligroso, que es lo que estaba haciendo. Quiero saludar ahora y le pido del 18% prevista para Cataluña y recogida en el Estatut. Es lo justo, dice Cataluña, conforme a su peso económico en el mapa español. Es evidente que en el sistema autonómico español hay tres grandes comunidades que salen enormemente perjudicadas por el modo de financiación que tenemos, que son Madrid, Cataluña y Baleares. Son las tres comunidades que aportan, cuyos contribuyentes sufragan enormemente las transferencias que van a parar al resto de regiones españolas. Por tanto, que esos desequilibrios se solventen, yo no lo veo mal. El problema es que solo se solventan hacia Cataluña y no hacia Madrid o hacia Baleares. Pero desde luego ahí sí que hay una queja, yo diría, legítima. Ahora bien, yo creo que esto es casi lo menos importante de los presupuestos. Claro, porque tú lo que vienes a decir es que estos presupuestos son las cuentas de la lechera ahora mismo, reflejan una recaudación de 225.000 millones de euros, son 15.000 millones más que en el año 2018. ¿Cómo se saca de la chistera el gobierno esos 15.000 millones más? Claro, hay una parte que es por crecimiento económico, pero recordemos que ayer el gobierno revisó el crecimiento a la baja, por tanto eso también va a ser menos recaudación de lo que se esperaba. Pero la otra parte, y la fundamental, que es la que va a hacer verdadero daño a la economía, son subidas masivas de impuestos. Y además subidas de impuestos, yo diría casi estratégicas para hacer daño a la economía española. ¿Por qué? ¿Te refieres a la tasa Google, a la tasa de transacciones financieras, a subir el IRPF las rentas superiores a 140.000 euros anuales? La tasa Google, que ni es tasa ni es a Google, pero así lo llamamos coloquialmente para describirla, pero efectivamente es un impuesto a todo servicio digital. España es una de las economías menos digitalizadas de Europa. ¿Y crees que eso lastra todavía más la economía? Y eso va a lastrar enormemente. Tomemos el caso de Amazon, por ejemplo. Cualquier pyme española que quiera vender en España o al extranjero y no tenga una plataforma web propia desde la que vender, normalmente lo hará a través de los servicios de Amazon. Bueno, pues esos servicios de Amazon van a estar gravados por este impuesto y, por tanto, este impuesto también va a gravar a esa pequeña pyme que intenta internacionalizarse a través de la red. Por tanto, la plataforma que tiene ahora mismo la economía española para
dar un salto exportador, es la plataforma que este gobierno, para recaudar 500 millones de euros, que no es nada, se va a cargar con este impuesto salvaje a la digitalización. No entiendo que 500 millones de euros, que digas que no es nada, y 500 millones de euros sea en la ruina de la pequeña y la mediana empresa, de las pymes y de la exportación. No es nada para la recaudación del gobierno, claro, pero en cambio afecta a las pequeñas y medianas empresas mucho. Un impuesto del 1% en un negocio como el de la distribución, que funciona con márgenes estrechísimos, te coloca en una desventaja competitiva muy grande frente a otras. Y para las pymes es un desastre. Vamos a decirlo. ¿Y qué pasa con esta previsión de crecimiento de la economía que dice la ministra Calviño, que se reduce un poquito, en concreto una décima, del 2,3 al 2,2, entre otras cosas porque no le han dejado aprobar el techo de gasto que pactó con Bruselas? Vamos a escucharla. Si hubiéramos mantenido la senda de déficit que nosotros propusimos en julio, hubiéramos revisado al alza ese crecimiento para 2019. Pero evidentemente una política fiscal más dura, un ajuste más fuerte, como el que nos exige tener un déficit público del 1,3%, supone un menor crecimiento económico. ¿La culpa es del PP y Ciudadanos, que no le han querido aprobar el techo de gasto? Bueno, a ver, todo el mundo ha estado revisando a la baja el crecimiento económico español. El único que se mantenía firme en la estimación del 2,3 era el gobierno, y ahora al final ha terminado cediendo. Evidentemente uno puede decir, si le meto aquí un estímulo fiscal brutal a la economía, vamos a conseguir crecer unas décimas más. La cuestión es, ¿España tiene margen para endeudarse? No, España no tiene margen para endeudarse. ¿Es prudente que, sin tener ese margen, España se endeude? No lo es, porque como venga una recesión y entremos, o una desaceleración muy profunda, y entremos en ella con una deuda del 100% del PIB, se nos va a caer todo el tenderete con todos los palos. Por tanto, este gobierno está siendo enormemente irresponsable, no por bajar el objetivo de déficit del 1,8 que buscaba al 1,3 que estaba pactado, sino porque, como quiere incrementar mucho el gasto, la única manera de no endeudarte incrementando mucho el gasto es lo que comentábamos antes, machacar a impuestos al conjunto de la economía. Están cogiendo dinero de los sectores productivos de la economía para destinarlos a sectores absolutamente improductivos, Ramón, que atacan el crecimiento. O sea, hay una farsa que se está comentando y dicen, Bruselas nos ha exigido subir los impuestos. No es verdad. O sea, Bruselas te exige un ajuste, claro, que tú cuadres ingresos y gastos. El problema es que el gobierno, porque se ha comprometido con Podemos, con Esquerra, etcétera, etcétera, una cartera elevadísima de gastos, solo le queda subir los impuestos. Por eso cae la cifra de crecimiento. Oiga, elijan ustedes, en vez de subirnos los impuestos y castigarnos sistemáticamente, elijan dinamizar la actividad. No se preocupe que creceremos más. Pues si cada vez que Bruselas les dice, oiga, que no cuadran sus cuentas, que no se pueden endeudar, dicen ustedes, pues otro leñazo a la clase media, otro leñazo a la empresa. Congele el gasto y entonces no necesitará subir ningún impuesto, porque la propia dinámica del crecimiento te proporcionará ingresos adicionales. Todo esto es opinión, claro. Todo esto es opinión. Igual que la de Calviño. Pero es opinión. Y sabéis infinitamente más que yo. La de Calviño es una opinión que pesa bastante más. Que la de Nadia Calviño es la Biblia. Que es la ley de presupuestos y que es el principal instrumento político del que disfrutan todos los gobiernos para sacar adelante proyectos de país y en este caso corregir muchos de los olvidáis que estamos en campaña electoral, que os olvidáis que estamos en campaña electoral. Había una bendición de la Unión Europea. Un momento, Carlos, si ya os he reconocido que vosotros sabéis infinitamente más que yo, pero como yo sigo pensando que hay unas determinadas políticas que deben sacarse adelante porque en este país han instalado los desequilibrios. Pero tienen consecuencias. Digo, había bendición de Europa. Había bendición de Europa para incrementar el techo de déficit. ¿La había o no la había? Y la ha habido. La había. Bueno, si esto es y lo que se ha ejercido es un veto del Partido Popular como consecuencia de una ley que aprobó, que es una ley exclusiva, es la única que existe, que el veto aplicado en el Senado impide que esa ley vuelva al Congreso de los Diputados, como vuelven todas. El 1,3 de déficit no lo ha puesto Pablo Casado, no lo ha puesto Albert Rivera. El 1,3 de déficit, el tope del agujero que podemos tener, nos lo ha puesto Bruselas. Y que yo sepa, no hay ninguna gaviota en Bruselas. Hasta 6.000 millones más de euros. Por favor, distingamos dos temas. Uno es el veto que ha puesto el Partido Popular en el Senado, es un veto a no endeudar más a los españoles. Ojalá el Partido Popular es un veto político. Ojalá el Partido Popular se hubiese autoimpuesto ese veto más regularmente durante los años anteriores. Segundo, dado ese veto, como el Partido Socialista quiere aumentar muchísimo el gasto público, dado que no puede endeudar a los españoles, ha de machacar tremendamente impuestos a los españoles. Por tanto, el machaque de impuestos a los españoles no viene de Bruselas, viene de las decisiones políticas del PSOE y de Podemos.